A lo largo de nuestra historia, así como han existido héroes, también han existido villanos. Más en un mundo y una época donde no teníamos la tecnología de estos días. La gran época de la piratería es un ejemplo de ello. Hoy revisaremos no a los capitanes piratas en sí, sino más bien las naves en las que surcaban los mares. Prepárate a ver los 8 barcos piratas más temidos de los 7 mares. The Fancy, la fantasía. A pesar de no tener un nombre muy amenazante, Fancy fue utilizado como un barco pirata y fue uno de los barcos más temidos en el mundo por aproximadamente 2 años. Fue comandada por Henry Long Ben Avery. Hoy en día, él es un pirata poco conocido por el público en general, pero en su tiempo fue apodado el Rey de los Piratas, por sus contemporáneos y por sus buenas razones. Tuvo actividad como pirata entre 1694 a 1696. Pero se las arregló para saquear al menos 11 barcos, incluyendo el famoso James C. White. Lo hizo mientras comandaba la Fantasía, un buque originalmente llamado Carlos II, al servicio de España. Sin embargo, Avery organizó un motín y tomó el control de la nave como su capitán original. El destino de la nave y el de Henry Avery es desconocido. En 1696, mientras trabajaba duro para evadir una persecución, simplemente desapareció, y no se sabe qué pasó con él o con el barco. Amity, el Concordia. El Amity no era una poderosa embarcación, era una balandra armada de solo 8 armas y capaz de transportar una tripulación de 46 personas. Sin embargo, se hizo una notoria bajo el liderazgo de Thomas Tew, un contemporáneo y más tarde aliado de Henry Avery, el anterior mencionado. La verdad será dicha, el Ami se llevó a mejor botín al abordar una nave de la India que llevaba un gran tesoro de oro y plata. Según Forbes, esto fue suficiente para colocar a Tew en el tercer lugar en la lista de los piratas de más alto motín, con más de 100 millones. El Amity abordó un barco holandés de 18 cañones, el East Indiaman. 9 tripulantes holandeses se le unieron y el resto se fue desembarcado. Luego, frente a la costa actual de Angola, capturó un barco inglés con 240 hombres, mujeres, niños hallados en las bodegas. Los miembros africanos de la tripulación descubrieron a bastantes familiares y amigos entre los esclavizados, a los que liberaron y llevaron con ellos. Tew encontró una muerte probablemente bajo un ataque del barco hindú. Según Charles Johnson, una bala atravesó el vientre de Tew, quien trató de retener sus entrañas. Al ver esto, su tripulación se rindió sin poner resistencia y el Amity fue hundido. Whydah Galley. Así estamos hablando de piratas con éxito. Realmente no tenemos que hablar del negro Sam Bellamy y su barco, el Whydah Galley, o simplemente Whydah. A pesar de que pasó poco más de un año como un pirata, Bellamy ha capturado más barcos que cualquier otro pirata en la historia, más de 53, para amasar una fortuna de 120 millones en moneda moderna, convirtiéndose en el pirata más rico nunca antes visto, según Forbes. En febrero de 1717, Bellamy avisó al galeón Whydah que venía a su viaje de vuelta de Londres a Jamaica, cargado de una buena cantidad de oro producto de la venta de esclavos. Lo persiguieron por 3 días hasta lograr su captura. Black Sam mostró su generosidad traspasando su barco, la Sultana. El capitán cambió del Whydah. Bellamy en realidad nunca llegó a disfrutar de sus enormes saqueos. Sin embargo, el Whydah Galley se encontró una enorme tormenta en abril de 1717 y se hundió en el fondo del océano, llevándose a Bellamy junto a todas las riquezas y la mayoría de su tripulación con él. Sin embargo, más de 250 años después, la leyenda del Whydah Galley resucitó cuando un náufrago fue descubierto en 1984. Se encuentra sobre todo gracias al uso de un mapa antiguo de la época de Bellamy, que sugiere que el Whydah podría haber hundido. Fue lo más cercano a un mapa del tesoro pirata real que alguna vez se consiguió. Adventure Galley. En teoría, el barco había sido mucho más aterrador para los piratas que para los comerciantes. Esto se debe a que fue capitaneado por William Kidd, un hombre que pasó a la historia como uno de los piratas más oscuros de la historia, a pesar de que su reputación no merecida. Por ejemplo, para empezar, Kidd empezó como un cazador de piratas. Incluso fue enviado a cazar a Thomas Tew. A pesar de que Tew ya estaba muerto en ese momento, su Adventure Galley
Había sido equipado con todo lo necesario con el fin de convertirla en una de las naves más rápidas y más poderosas en el mar. Sin embargo, esto también dejó a Kidd muy endeudado. Con él, no fue capaz de localizar a los piratas suficientes para pagar sus deudas. Encontró otros medios para aumentar su ingreso, la piratería. Su captura más notoria fue el Queen Merchant, un buque mercante indio que llevaba una gran cantidad de objetos de valor. Kidd consideró que la captura se hizo legalmente con la intención de utilizar una parte de la fortuna para pagar sus deudas. Sin embargo, otros del Imperio Británico no estuvieron de acuerdo, y Kidd fue finalmente juzgado y ejecutado por piratería. El juicio fue público y altamente publicitado, principalmente por lo que llegó a ser tan famoso como un pirata. El verdadero destino del Adventure Galley no se conoce completamente, aunque el general se acordó de que Kidd lo despojó de los materiales útiles y fue hundido a propósito, ya que no era digno de otro marinero. El Ranger. Originalmente, el capitán Stede Bonnet estuvo a cargo de este poderoso navío, 30 armas que utilizó para mantener el dominio en la región rodeada de Nassau. El apogeo de su poder, Honeygold, capitaneando hasta 5 navíos, tenía una fuerte tripulación de 350 hombres. Él era un pirata temido, pero al mismo tiempo evitó la orientación hacia los barcos británicos con el fin de mantener su estatus como un corsario. Esto no siempre fue popular entre su equipo y finalmente en un motín perdió el control del Ranger. Sus acciones realmente dieron resultado, tal así fue perdonado por ser un pirata. En cambio, se le encargó de convertirse en un cazador de los mismos. Zarpó tras algunos de los piratas más notorios de su época, incluyendo a Stede Bonnet, Calico Jack y un ex segundo al mando, un hombre con el nombre de Edward Teach. Su carrera como cazador de piratas nunca alcanzó el mismo nivel de éxito. Alrededor de 1719, Honeygold fue enviado a México en un viaje mercante. El Ranger se hundió lejos de tierra y se cree que toda la tripulación se perdió en el mar. The Revenge. La venganza. The Revenge tiene la distinción de ser uno de los pocos barcos que fue capitaneado por 2 de los piratas más notorios de la historia. Uno de ellos era Stede Bonnet, un hombre que estaba ansioso por una vida de piratería, pero realmente no sabía nada al respecto. Él, ya que era bastante rico, por lo generalmente fue capaz de comprar un barco que llamó Revenge, la venganza, y pagar una tripulación para navegar junto a él. Sin embargo, su falta de conocimiento para ser un capitán era evidente, por lo que aceptó la ayuda del más mencionado Edward Teach y se convirtió en una especie de co-capitán de la nave. Teach enseñó a Bonnet mucho sobre cómo ser capitán, pero como era de esperar, cuando Teach se fue, también lo hicieron muchos de los hombres que lo preferían como capitán al mismo, dejándolo sin tripulación. Bonnet pasó algún tiempo en su propia nave de Teach. Finalmente, con la suficiente experiencia, Bonnet, ser un capitán de nuevo, también cambió el nombre del barco a Royal James en el progreso. Tenía unas cuantas capturas de éxito y se convirtió en un capitán respetado, pero su propio derecho. Pero finalmente fue capturado, juzgado y ahorcado por piratería. Rose Pink. Una vez más, no es un nombre que inspiraría mucho miedo. Sin embargo, parecería uno de los piratas más salvajes, Edward Lowe. La extensión de su crueldad fue mencionada muchas veces y por muchas personas diferentes, que le ayudó a reunir extremadamente la temible reputación que lo precedía. Los cuentos sobre él, cómo torturar, asesinar a sus prisioneros eran comunes. Algo que en realidad no ocurre tan a menudo entre los piratas que se ponían a pensar. Muchos de ellos simplemente robaban a sus prisioneros o los dejaban solos. Durante sus años como capitán pirata, Lowe estuvo a cargo de muchos barcos. Él capturó más de 100 de ellos y, mientras se quemó la mayor parte de ellos, una vez capturó un pink francés o portugués, solo para evitar confusiones. El rosa es un tipo de buque, que hizo un buque insignia y lo nombró Rose Pink. Uno de sus acontecimientos más famosos fue la captura del buque portugués Nuestra Señora de Victoria. El capitán del barco arrojó al mar una bolsa repleta de oro para evitar que Lowe la consiguiera. Esta era su ira. Le cortó los labios al capitán, los asó y se los hizo comer al mismo. Sin embargo, la forma en la que el Rose Pink fue destruido fue muy estúpida. Lowe lo llevó a tierra y ordenó a sus hombres limpiar el exterior para quitar el alga y los preserves, proceso llamado escorado. Sin embargo, en ese entonces, como él era todavía un inexperto, ordenó a demasiados hombres volver a hacer esto.
Con el barco tenía los ojos de buey, ventanas abiertas, el agua comenzó a entrar en el barco y el Wrong Spin fue hundido. Queen Anne Revenge, el venganza de la reina Ana. Hemos mencionado al tan mencionado pirata Edward Teach un par de veces, y ahora es momento de hablar de su nave insignia. Este barco tenía toda una historia originalmente. Se trataba de un buque inglés llamado Concorde. Posteriormente fue capturado por los franceses, modificado para tener una bodega de carga más grande y se convirtió en un barco de esclavos a dominar del Concorde. Luego fue capturado por el capitán Teach junto a Benjamin Honeygold. Finalmente renunció a comandar junto a Teach. Cuando los dos se fueron por caminos separados, Teach rebautizó el barco como Queen Anne Revenge, el venganza de la reina Ana, y también adoptó un nuevo nombre para sí mismo, Barba Negra. Basta decir que el barco de la pirata más infame de todos los tiempos estaba a la altura de la reputación del mismo. Barba Negra añadió mucho más poder de fuego a él y lo utilizó para crear un temible legado. A pesar de esto, solo tenía por lo menos un año. El barco se hundió cerca de Bedford, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Tal vez con intención por parte de Teach, se trasladó sus pertenencias y sus hombres a confianza a un barco más pequeño de la flota, el Adventure. Eventualmente atacaron a Barba Negra. La flota era comandada por Robert Maynard. Entre los barcos estaba el Ranger. Los perseguidores fueron atacados por los piratas, lo que resultó la pérdida del barco. Ranger era más un número de bajas que varía entre 5 y 6 según las fuentes. Maynard retomó el ascenso del Ranger al obligar al Adventure a encallar. Maynard ordenó a sus hombres esconderse. Barba Negra, ante la oportunidad, abordó la nave con los suyos, en donde se enfrentó cara a cara a Robert Maynard. El oficial le atacó por la espalda, pero nada más tocó el cartucho que portaba el pirata, quien asestó un golpe en los dedos del inglés, sin dañarlo. Maynard tiró su espada y sacó la pistola disparando al instante a Teach. Otro marinero se la abalanzó y le hizo un corte en la cara. Al final, Varillo cayó, gran pérdida de sangre, y Maynard, al final, se cernó la cabeza de Barba Negra. Según testimonios posteriores, el pirata sufrió 25 heridas, 5 de ellas debidas a disparos en el cuerpo. La campaña finalizó cuando los victoriosos arribaron a la localidad de Hampton, Virginia, con la cabeza de Barba Negra en el buprés. Hace casi 20 años, los restos de un barco fueron descubiertos alrededor de la entrada de Carolina del Norte, donde Barba Negra supuestamente dejó la venganza de la reina Ana, y había ya a hablar que podía ser un famoso naufragio. Varios artefactos fueron recuperados y el trabajo en el barco es todavía actual. Sin embargo, en 2011 el buque fue confirmado posiblemente y positivamente como el que perteneció tristemente al célebre Barba Negra. Estos barcos piratas eran temidos en su época, no tanto por su imponente apariencia, sino más bien por la tripulación que tenía cada uno de ellos y sus capitanes que poseían. Amigos, los invito nuevamente, que espero que hayan disfrutado este video y que cuestionen toda la información que se les muestra, porque nunca se sabe con exactitud qué es verdad y qué es una gran mentira. Para finalizar este video, si ha sido de tu agrado, puedes compartirlo en tus redes sociales. Deja tu pulgar arriba, que de esa manera me estarías ayudando a mí, tu servidor, a realizar más contenido para tu canal. Opina del tema. ¿Tenías conocimiento de alguno de los capitanes piratas que te mencioné y sus grandes naves que causaron terror? Me gustaría saber tu opinión aquí en la caja de comentarios. Con amabilidad y respeto y con mucha educación. Muchas gracias. También te puedes suscribir a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de seguidores. No te preocupes, es gratis y te lo agradecería mucho. Aquí abajo puedes encontrar links que te van a llevar directo a mis cuentas de redes sociales. Por favor, síguelas, ya que estoy muy activo en la mayoría de ellas. Una vez más, amigo suscriptor, te agradezco que te hayas quedado al final de este video. Lo compartas, dejes tu like y tu suscripción. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.